volviendo a la punta estática, estamos diciendo que está la fuerza F aplicada en el punto A, y además está la distancia D, medida desde el punto de aplicación de la fuerza como vector hasta el centro de momentos. Entonces el momento de F respecto de O es igual a F cruz D. O sea, en la práctica el módulo del momento es igual al módulo de la fuerza por el módulo de la distancia, por eso es módulo de A por módulo de B, acá A y B son fuerza y distancia, módulo de F por módulo de D, por el seno del ángulo comprendido entre F y D, que es el ángulo θ. Siempre el mínimo ángulo que haya entre esos dos vectores, F y D. Bueno, ese es el módulo del momento. Luego está la dirección del momento. Obviamente, como el momento del producto cruz, la dirección es perpendicular al plano determinado por F y por D. O sea que si F y D están en el plano de la figura, el momento está perpendicular. En el plano de la hoja, por ejemplo, como se ve acá, F y D, el momento está perpendicular y en este caso debería marcarse, como lo vimos recién, el vector momento como un círculo con un punto adentro que indicaría una flecha que viene hacia nosotros. Porque en este caso, al girar en forma antihoraria, es como que la vas desajustando la tuerca, ¿no? Al aflojarla la tuerca, gira así y se viene hacia nosotros la tuerca, la cabeza de la tuerca. Si es de rosca derecha, como suponemos que es. ¿Está bien? Entonces, eso es lo primero respecto del momento. No lo grafiqué en este gráfico, el momento, porque obviamente no está en el plano de la hoja. Y acá, aparte de esta fórmula vectorial, acá tenemos varias fórmulas, como ven ustedes. Tenemos varias fórmulas. La primera es conceptual, es el producto vectorial. Bueno, es la más exacta en realidad, pero es la conceptual. Esta es una de las que más vamos a usar, ¿cierto? Que indica, como estamos viendo, fuerza por distancia por el seno del ángulo comprendido, ¿no? Cuando decimos fuerza por distancia, se sobreentiende, ¿cierto?, que es el módulo, tanto de la fuerza como de la distancia, por el seno del ángulo comprendido. Pero además hay dos fórmulas más, y son esta llamada como 3 y 4, dos fórmulas más. Fíjense acá, si la fuerza F la descompongo en dos componentes, una paralela a la dirección de F sub paralelo y una perpendicular a la dirección de F sub perpendicular, por eso están los subíndices paralelo, perpendicular. No es F1, muchos piensan ver un F1, pero no es un 1 ese. Ese es un símbolo que indica perpendicular. Componente paralelo y perpendicular a D. Como casualmente la llave de tuerca está horizontal, queda como componente horizontal y vertical. Pero la idea no es descomponerla en vertical y horizontal. La idea es descomponer a F en la dirección de D y en una componente perpendicular a D. O sea, si la llave estuviera girada, la tuerca estuviera girada, bueno, siempre sería una componente paralela a D o perpendicular a D. O sea, es una descomposición cartesiana, cartesiana o rectangular de F, pero en esas dos direcciones. Si hiciéramos eso, veríamos que el seno de θ, como se observa acá, es igual a ¿qué? Seno de θ es igual a, acá, en el triángulo de fuerzas, estoy hablando, ¿no? En este triangulito rectángulo que se ve acá, es igual a cateto opuesto F perpendicular sobre módulo de F, que es la hipotenusa. Ahí está. Seno de θ igual a F perpendicular sobre el módulo de F, de donde despejo la F perpendicular y queda igual a el módulo de F por el seno de θ. Entonces la componente perpendicular a la distancia D es igual al módulo de F por el seno de θ. Bien, ahora quiero preguntar una cosa. Si yo tengo la fuerza esta oblicua, así aplicada, oblicua, formando un ángulo θ que no es 90 grados, un ángulo cualquiera, pero que no es cero tampoco, ¿cierto? Y a esa fuerza la descompongo en estas dos componentes, F paralela y F perpendicular. ¿Cuál de las dos hace momento, o las dos hacen momento, o ninguna de las dos? ¿Cuál me ayuda a girar? ¿La F paralela o la F perpendicular? Porque una de las dos me ayuda y la otra La, no. la perpendicular. Claro, la perpendicular. Se ve claramente que esta es la componente que me sirve. Yo normalmente cuando agarro una tuerca y quiero aflojar una llave de tuercas y quiero aflojar una tuerca, no hago la fuerza así al tuntún a cualquier dirección y sentido, no. En cualquier dirección no. Generalmente la trato de hacer lo más perpendicular que pueda a la llave de tuerca. Espontáneamente, uno siempre lo hace perpendicular. Esta es la componente F perpendicular que va a ser el momento, todo el momento de F. O sea, toda la capacidad de giro que tenga F respecto del sistema llave tuerca, lo va a dar la componente perpendicular, F perpendicular, y no la paralela, porque la componente paralela de F subparalelo a D, ¿qué va a hacer? Va a pegar la llave de tuerca contra la tuerca, la va a juntar, la va a empujar, pero empujándola no gira. O no, en todo caso, si no está bien agarrado el objeto donde está la tuerca enroscada, se va a correr todo y se me va a ir todo para un lado, pero no se va a girar la tuerca.
Entonces, esta componente paralela claramente no es útil para el momento. Habría que tratar de minimizarla. La componente que hace todo el momento de F es la F perpendicular. Y para terminar de demostrar esto, tenemos lo siguiente. Acabamos de ver que F perpendicular queda igual a F por el seno de θ, ahí está. Entonces ahora voy a la fórmula, ¿no? La fórmula, ¿cómo era? Del módulo del momento. Módulo de F por módulo de D por el seno de θ. La fórmula del producto cruz. Ahora acabamos de ver por esta fórmula de acá que el módulo de F por el seno de θ, primer y tercer factor de la fórmula, valen F perpendicular. Y lo reemplazo por F perpendicular y queda que el momento de F es igual a F perpendicular por D. O sea, esta fórmula de acá, ¿cierto? Lo que me está diciendo es que, como está redactado más abajo, es que el momento de F, de esta fuerza oblicua F, equivale a la componente perpendicular de la fuerza, que es esta componente, a la componente perpendicular de la fuerza multiplicada por toda la distancia real de aplicación de la fuerza. Eso es lo que dice esa fórmula. Yendo un poco más abajo, acá podemos ver el momento puede calcularse como el producto de la componente de F en una dirección perpendicular a la distancia D, es la famosa F perpendicular, por dicha distancia D. O sea, el producto entre esa F perpendicular y D. Y ahí ya te ahorrás el seno. No necesitas poner el seno porque ya estás trabajando con una componente que equivale al módulo F por el seno de θ, por eso no aparece el seno. O sea, este primer y tercer factor son reemplazados por la F de θ, al no aparecer el seno. Y ahora, si yo tomara por separado, supongamos que lo razono de otra manera, bastante parecida, supongamos que F no existiera, no existe F y existen solamente las dos componentes de F, ¿no? F perpendicular y F paralela. Entonces, si yo al sacar el momento, de la F perpendicular, yo tendría que hacer ¿qué cosa? La F perpendicular por la distancia, por el seno de ¿cuánto? ¿Cuánto es el ángulo entre la F perpendicular y la distancia? 90, pero te da 90 grados. El seno de 90 grados, ¿o no? Si le aplico la definición de momento a esta fuerza perpendicular sola, diría F perpendicular por D por el seno de 90 grados. Y el seno de 90 vale 1, ¿o no? Entonces, siempre que veamos una fuerza que es perpendicular a una distancia, no hace falta poner el seno. Directamente fuerza por distancia y eso da el momento. ¿Por qué? Porque al ser la fuerza perpendicular a la distancia, el seno de 90 vale 1, y bueno, multiplicar por 1 es lo mismo que nada en un producto, ¿cierto? En un producto. Si estuviera sumando, no. Bueno, más 1 no es lo mismo que más nada, pero no está sumando, está multiplicando. Y además, si calculara por separado el momento de esta fuerza, ¿cuánto me daría el momento de la F paralela? 0. Me daría 0, porque claramente yo tendría que hacer así, la F paralela por la distancia, por el seno del ángulo, entre la fuerza y la distancia. Pero si la fuerza y la distancia tienen un ángulo de 0 grados, tal cual como vimos recién en el repaso del paralelogramo ese que se forma, el seno de 0 es 0 y se me va todo el momento. O sea que el momento de la F paralela es igual a 0. En otras palabras, si descomponemos a la fuerza F en dos componentes, F paralela y F perpendicular, nos encontramos que la F paralela no realiza ningún momento, en todo caso ajusta la tuerca, aprieta la llave de tuerca contra la tuerca, pero no la hace girar, y la que realiza todo el momento de F es la perpendicular.